sobre sus pies, mis hermanos. Vamos a iniciar cantando este himno. Esta mañana, mis hermanos, vamos a cantar solo himnos. Se van a estar cantando esta mañana. Así que vamos juntos a entonar estos himnos para glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Buscamos en nuestras Biblias, mis hermanos, el Salmo 108. Nuestra hermana Sonia nos acompaña con la lectura de esta mañana. Dios les bendiga. Vamos a leer el Salmo 108. Cuando estén listos me dicen amén. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despiértate al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria.
para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Dios bendiga a la hermana Sonia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfrentado a situaciones desafiantes? Precisamente esta es la idea de este salmo. David nos está enseñando cómo cultivar la confianza en Dios en momentos difíciles. ¿Y cómo podemos cultivar esta confianza en Dios? A través de los cánticos, a través de la oración. Por ejemplo, el texto que me llama la atención es: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecido tu gloria, para que sean librados tus amados. Hermanos, aún en los momentos difíciles, procesos que pasemos, porque los vamos a pasar, situaciones donde no sabemos lo que va a pasar, pero Dios ya lo ha visto todo. A Él nada se le escapa. De nosotros nos toca confiar, y sé que es difícil confiar, créanlo, porque lo he vivido en carne propia. A veces es difícil confiar, pero hay que hacerlo, hermanos, porque así lo manda su palabra. Así les voy a invitar que incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias te damos por todo. Señor, ayúdanos a poder confiar en ti. Ayúdanos a Señor, estar seguros, Señor, en lo que tú vas a hacer y que es para nuestro bien. Señor, gracias por todo. A ti sea la gloria, Jesucristo. Tú vives, Señor, por los siglos de los siglos. Señor, te queremos adorar, te queremos alabar, queremos bendecir tu nombre. Señor, gracias, Señor, y ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a confiar, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Firmes
Pueden tomar sus asientos, mis hermanos, un momento. Vamos a presentar los anuncios en esta mañana y orar por las ofrendas. Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Solo traigo 4 anuncios y es las clases dominicales a las 9:15. Por favor, venga a las clases, son muy importantes. Aprendemos muchas cosas, doctrinas, incluso el hermano René hoy nos enseñaba cuestiones del hogar. Así que venga, es importante aprender de la Escritura, es siempre importante eso. También el próximo domingo 24 tendremos reconocimientos a los graduados, a los que han salido de la escuela. También recordarles que la BBS es del 8 al 11 de junio, de 6 a 8:30 p.m. Si usted desea que sus niños participen, por favor, regístrelos. Y también si usted quiere participar, regístrese para que pueda servir a los niños. También el domingo 31, creo que no sé de qué mes es, creo que de este mes, el quinto domingo de este mes de mayo, tendremos servicios familiares juntos con los americanos, así que les animamos a que puedan venir ese día. Así, hermanos, vamos a orar por las ofrendas, los diezmos, las ofrendas. Inclinen sus rostros. Señor, te damos gracias porque tú nos has proveído todo lo necesario para la vida. Señor, bendice a aquel que está pasando dificultades económicas. Señor, aquellos que tienen alguna situación, Señor, ahí difícil, que seas tú proveyéndoles, Dios de la gloria, porque tú provees lo necesario, Señor, para nosotros. Gracias por todo, Jesús, y a ti sea la gloria. Amén. Sembraré la simiente preciosa, el lirio sembraré en tu espíritu.
presentar la palabra del Señor para el sermón de esta mañana. En el libro de Mateo, su capítulo 28, vamos a leer el verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy entramos a la segunda parte de esta miniserie Comisionados. El objetivo es claro: posicionarnos como iglesia al llamado que Dios nos ha hecho. Que comprendamos que estamos bajo autoridad, que tenemos una misión y que contamos con una promesa clara y definida. En la primera entrega vimos el fundamento de todo. Jesús recibió toda la autoridad. Una autoridad que es única, exclusiva y que vino conectada con la resurrección. También vimos que esa autoridad no solamente le fue dada a Jesús de manera limitada a la tierra y el cielo, sino el símbolo de cielo y tierra tiene que ver con la totalidad, con lo absoluto. Y este concepto de cielo y tierra se conecta por lo general al Dios creador, que es el originador de todas las cosas. Por lo tanto, la autoridad de Jesús cubre cada centímetro, conocido como desconocido. Jesús recibió la autoridad de todo lo que existe que podemos ver y de todo lo que existe que no podemos ver. Y esta realidad nos deja dos premisas importantes. La primera, o dos aplicaciones prácticas, es que la primera es que Jesús tarde o temprano recibirá toda la gloria. Ahora o después. Toda la gloria. ¿Por qué? Porque toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Lo quieran o no lo quieran. Pero número dos, la autoridad de Jesús nos somete como iglesia a una misión clara y precisa, sencilla: dar a conocer a Cristo hasta que todas las rodillas se doblen. Esa es nuestra misión, así que tiene un tiempo limitado. ¿Cuándo será eso? Cuando todas rodillas se doblen, usted no va a tener que predicar nunca más. Por lo tanto, estas dos premisas nos dicen a nosotros que la misión debe cumplirse por dos cosas. Primero, porque Jesús debe recibir toda la gloria, y el medio para que Él reciba toda la gloria es la iglesia predicando el Evangelio. Ahora, ¿por qué quiero hacer resaltar esto? Porque mientras hacía esto pensaba en que cuando yo era niño, hace un tiempo atrás, no me calcule muchas cosas, como todo niño quería ser astronauta, médico y cantante. Incluso quise ser Batman, pero como que no tenía mucho dinero para ser Batman. Pero algo que yo seguro estaba claro que no quería hacer era militar. Yo no quería ser soldado. No sé cómo es aquí, pero en mi país, entrar a la milicia sin una conexión arriba, sin un general que te ayude, es lo peor que te puede pasar. Porque la gente pasa trabajo como usted no se imagina. En mi país, en ustedes no, ustedes son países maravillosos. En el de nosotros, empezar un guardia raso, que es la parte más baja de la milicia, eso es una prueba de fe. Pero en otras cosas, la razón por la cual uno pasa tanto trabajo es porque en el sistema militar la autoridad es determinante. De hecho, parte del entrenamiento militar implica aprender a obedecer. Y el espacio para decir no es muy pequeño.
y solamente se limita a si es legal o si es ilegal. Es decir, un militar solamente puede decir que no cuando es algo ilegal. Si es legal, el militar tiene que obedecer. Lo que significa entonces que ser militar es rendir la voluntad. Y en el mundo de la fe pasa exactamente lo mismo. Pero ¿por qué eso es importante? Porque en la milicia, si se rompe la cadena de mando, todo el sistema colapsa. Imagine que el general ordene avanzar y 2 o 3 digan, no, yo no voy a avanzar. Y esos 2 o 3 convencen a 5 o 6. Y el pelotón se ha convencido. Si eso pasa, se cae todo el sistema. Por lo tanto, el soldado o el militar tiene que obedecer. Pero hay algo clave. Si el militar decide no obedecer y el general manda órdenes, colapsa el sistema. Y esto es importante porque la batalla se gana en el terreno. Es cierto que hay procesos diplomáticos para resolver problemas geopolíticos, pero cuando llega el momento, la hora cero, la guerra se define en el campo de batalla. Y nosotros, al igual que una guerra geopolítica, tenemos una guerra espiritual. Y somos los soldados y militares que militamos en el ejército de Jesucristo. Por lo tanto, nuestros cuerpos deben estar en el campo de batalla. Para eso, yo quiero que veamos en este texto 2 movimientos dentro del texto. Primero veremos la orden de ir y hacer discípulos, en la primera parte del verso 19. Y la segunda parte veremos el alcance de esta misión. Y la idea que quiero que queden en sus mentes y corazones, hermanos, es que porque Cristo tiene la autoridad, su iglesia está llamada a movilizarse y a ser discípulos de todas las personas, invirtiendo tiempo en ellas hasta que toda rodilla se doble ante Él. Le invito a que nos pongamos en las manos del Señor. Padre amado y Dios Todopoderoso, a pesar de mí, a pesar de mis faltas, edifica a tu iglesia, oh Señor, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo, por favor. Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que ver es la relevancia que tiene el conector por lo tanto o por tanto. Dentro del contexto del texto, por tanto es una consecuencia. Es un conector que relaciona lo que se habló antes con lo que estoy hablando ahora. En este caso en particular, por tanto, conecta con los 2 verbos utilizados en la oración, id y haced. Y lo que hace es darle fuerza a este enunciado. En otras palabras, la autoridad que le fue dada a Cristo. Es decir, por tanto, lo que hace es que explica la autoridad que le fue dada a Cristo. Estos 2 verbos están en lo que se conoce como el modo imperativo o modo de orden. Esto quiere decir que lo que se dice aquí no se cuestiona. Y lo que dice Jesús es, yo tengo la autoridad absoluta y por eso les ordeno a que vayan y hagan discípulos. Y eso es importante, hermanos, porque quien está hablando no es cualquier persona. Es aquel que recibió toda la autoridad en el cielo y en la tierra. En ese sentido, la gran comisión
tiene una misión clara y es salir y hacer discípulos. Esto no es opcional. Esto no es si a mí me gusta. Esto es obligatorio porque toda autoridad le fue dada a Jesús. Así que en cada uno de nosotros debe haber un deseo ferviente de hacer discípulos. En nuestras culturas, y máxime aquí en Estados Unidos, la cultura del individualismo reina. Solemos quedarnos en nuestra zona de comodidad y no tomamos en serio el tema de hacer discípulos. Y pueden pasar años sin que siquiera compartamos el evangelio a otras personas. Hermanos y hermanas, esto no puede ser. Esto no debe ser. Nuestro llamado principal no es cambiar la sociedad. Nuestro llamado principal no es ser grandes empresarios, ni ser presidentes. Nuestro llamado principal es ir y hacer discípulos. Es cierto que Dios nos ha dado talentos y dones que nos permiten hacer estas cosas, como el tema de la empresario o empresaria, presidente o no presidente. Dios nos da esto y qué bueno, pero esa no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad, nuestro objetivo de vida, tan pronto vinimos a Cristo, no es ser lo más grande, sino ser quien haga discípulos. Es decir, mi prioridad debe cambiar de yo hacer dinero a hacer discípulos. De yo convertirme en Josías Ortiz González no sé qué, a ser Josías Ortiz González, creador o máquina de hacer discípulos. ¿Por qué? Porque toda autoridad le ha sido dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Y Él nos ordena salir y hacer discípulos. Entonces hay dos verbos importantes aquí, que es id y haced. Empecemos con el id. Como les mencioné anteriormente, esos verbos están en modo imperativo, son una orden. ¿Y qué quiere decir? Que el primero, id, implica movimiento. En otras palabras, el evangelio es dinámico, no es estático. Y cuando vemos a Cristo y su modelo de predicación, vemos que Él se mantenía constantemente en movimiento. De hecho, si partiéramos solamente de la movilidad de Jesús y el espacio que recorría, Jesús pudo haber sido una persona muy atlética. Es decir, Jesús, por el tipo de vida que llevaba, no me da la impresión de que era una persona en sobrepeso. Parece ser que era un hombre como dicen ahora, como que cortado, como que estaba como que formadito, porque tenía tantas subidas y bajadas. Y en ese tiempo no había vehículo que da la impresión de que él parece ser que era un hombre atlético, un hombre fornido. Que no estaba así como que con el cabello como que bonito. No, parece que el hombre estaba como que rough. ¿Pero por qué? Porque él estaba cumpliendo la misión. La pregunta que te hago, ¿cómo está tu cuerpo espiritual? ¿Está tu cuerpo espiritual fornido por la predicación del evangelio o estamos en sobrepeso porque estamos solamente comiendo y no sacando el evangelio? Una vez más, la misión del evangelio es movilizable, es dinámica. ¿Dónde se ve esto? Libro de Hechos, capítulo 1, versos 1 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En esas instrucciones Jesús le dice a sus discípulos claramente: el evangelio es progresivo, se va moviendo poco a poco.
Y más adelante vemos que eso se cumple en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 8, versos 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. Y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué hacían? Iban por todas partes anunciando el evangelio. El evangelio, hermanos y hermanas, no puede estancarse. El evangelio, si se estanca, se muere. El evangelio es como el agua, que si el agua se estanca mucho tiempo, se pudre. El agua tiene que correr, y el evangelio, como el agua, tiene que correr. Y quienes hacen correr el evangelio somos nosotros. No son las redes sociales. No son los canales de YouTube. Son buenos. Qué bueno que redes sociales. Pero eso no es lo que mueve el evangelio. El evangelio lo mueve persona A, ve a persona B, y persona B le recibe el evangelio. Eso es el evangelio. El evangelio no es yo poner un mensajito bonito en Facebook. Póngalo. Genial. Pero ese no es el evangelio. El evangelio es persona A encuentra a persona B, y persona A le dice a persona B: Cristo te ama y te quiere salvar. Ese es el evangelio. Hemos caído lamentablemente en estancar el evangelio y apaciguar nuestras conciencias con redes sociales. Hemos caído en el error de mandar un mensajito y ya. Hubo un tiempo donde no había redes sociales, donde uno tenía solamente correo electrónico, y yo me inventé, yo he visto eso de otra gente, de enviar devocionales a todos mis compañeros de trabajo. Genial, muy bonito, un devocional. Pero, ¿saben qué hacían ellos? Cuando veían José Ortiz González, devocional, lo borraban. Pero mi conciencia, ya yo di el evangelio, no, ya. Imagínese con las redes sociales, que es con un dedo que se pasa. En otras palabras, el evangelio camina con voces. El evangelio camina con personas. La movilización es lo que hace el evangelio. Lucas capítulo 24, versos 46-47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En otras palabras, el evangelio tiene que moverse, porque si no se mueve, se estanca y se pudre. No el evangelio, que se anote. El evangelio sigue vivo igualito. El evangelio en este lugar dice: no, yo no puedo crecer aquí, y se va a otro sitio. Es como las plantas que pueden estar en un lugar oscuro, y si ven un rayito de sol, se meten por ahí. Así es el evangelio. Dice: no, espérate, aquí como que está muy oscuro, déjame salir por otro sitio. ¿Y cómo es que se hace? Romanos capítulo 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Antes de continuar, ¿qué está diciendo ahí? Hace falta gente que predique el evangelio. Seguimos, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermano y hermana, qué tan hermosos son tus pies. O tienes que buscar zapatos que lo hagan ver bonito. Mire, hay pies medio feosos. Los míos son medio feosos. Hay que ponerse muchos zapatos y muchos asuntos para que no se vean feos. Pero en Cristo
nuestros pies, aún los míos, cuando predicamos el Evangelio, se vuelven hermosos. No por mí, sino porque estoy llevando la verdad del Evangelio. Hermanos y hermanas, tenemos que ser testigos con pies hermosos. ¿Son tus pies hermosos? El segundo verbo que vemos es haced. Y cuando lo vemos en el contexto, nos indica que el mandamiento principal dentro de la estructura de la oración es haced. Lo que significa que lo principal, más que ir, es hacer. Evidentemente, no estamos importantizando las categorías. Todas son importantes, pero de todas, nuestra misión no es solamente ir y predicar. Es ir, predicar y hacer. Una de las parábolas más famosas que existe de Jesús es la del sembrador, descrita en Mateo capítulo 13. Y Jesús explica cómo hay diferentes terrenos y la palabra va, pero no todas fructifican. Y Cristo explica más adelante que esos son diferentes tipos de personas o corazones. Y la idea que debemos tomar de esto es que la gran comisión, aunque se predique, no siempre va a dar frutos en el terreno que la pongamos. En otras palabras, predicarle a la persona A no quiere decir que esa persona se va a predicar. No significa que esa persona se va a convertir. Porque no sabemos qué tipo de terreno es esa persona en nuestro mundo de la gran comisión. Sin embargo, nuestra misión no es identificar terrenos. Nuestra misión es esparcir el Evangelio. Nuestra misión es cuando pongamos el Evangelio y veamos plantas, demos frutos. Que cultivemos esta plantita, porque una plantita sola se muere. Recuerdo que una vez le compré a mi esposa una orquídea, creo que se llama, de esta que tienen como que bonita, que tienen como que un palito. Ay, hermano. Quedó el palito. Porque murió. Luego tenía, antes de tener ámbar coral, tuvimos un bonsai muy bonito. Y yo un día, por ponerme, dije, hasta inventando, corté el bonsai. Ay, hermano. El bonsai fue un gran compañero de vida, pero ya. ¿Por qué? Porque no teníamos ni idea de cómo se cubre, cómo se cuida un bonsai. Y así mismo pasa en el Evangelio. Hermanos y hermanas, tenemos el privilegio no solamente de regar las semillas, sino de cultivar el fruto, hermanos. Esta plantita que nació en esa persona cuando vino a Cristo, tenemos la responsabilidad de cultivarlo. Y el cultivo es el discipulado. ¿Y cómo se ve esto? En dos etapas particulares. Primero, el bautismo, que es el compromiso. Y dos, enseñándoles a que guarden todas las cosas, que es lo mismo que modelarles a Cristo. En otras palabras, discipular no es un acto masivo, es un acto personal. Es individual, donde yo como discípulo de Cristo intervengo o invierto en la vida de esa persona para que sea como Cristo. Hacer discípulos implica hacer seguidores de Jesús. Y cuando vemos el modelo de Jesús, Él lo que hizo fue conformó 12 apóstoles. De hecho, si midiéramos a Jesús por los parámetros actuales, Jesús fue el peor plantador de iglesia. Porque en 3 años no pasó de 12 gente. Imagínese usted. Déjeme decirle que en el mundo de la SBC hay unos fondos para plantación de iglesias. Esos fondos, como son tantas iglesias que se están plantando, son limitados. Y usted le van a dar, si usted planta una iglesia, 2 años y medio más o menos de fondo. Después de ahí, si hubiese sido Jesús, se lo cortan los fondos. Jesús se queda, porque no pasó de 12, pobre. Entonces, hermanos y hermanas, Jesús, si lo vemos desde la perspectiva de nosotros,
del mundo de ahora del éxito, Jesús fue un fracasado. 12 personas. Y después que muere, que ven un milagro grandísimo de resurrección, 120 personas. Es decir, que en los parámetros humanos Jesús fracasó. Tomando en consideración de que tuvo una multitud de 5,000 personas. Y lo hubiesen dicho aquí, tú tuviste 5,000 personas y no retuviste ni siquiera 1,000. No, Jesús, usted no puede recibir los fondos. Fuera de ahí. Piénselo. Tener 5,000 personas disponibles y tú no retuviste 12 de 5,000. Pero, ¿y qué fue lo que tú le dijiste? Sin embargo, estos 12, aleluya, estos 12 revolucionaron el mundo. Fueron 12 apóstoles que se multiplicaron. Fueron 12 que lograron revertir y poner un imperio en contra de ellos. 12 que se convirtieron en una tarde, 12 a 120 a 3,000. ¿Se ve la progresión? 12, 120, 3,000, 5,000 más adelante y de ahí Douglasville 2026. 12 hombres que estaban discipulados, 12 hombres en los cuales Jesús invirtió 3 años de su vida, con el cabezón de Pedro. Pedro, hermano, Pedro, hermano, el que tuvo la genialidad de hacer 3 ramadas para Jesús, Elías y Moisés. Vamos a hacer 3 ramadas y quedarnos aquí. El genial de Pedro que dijo a Jesús, Jesús, no vaya a morir. Ese Pedro, que Jesús lo reprendió, dijo, apártate de mí, Satanás. 3 años de Pedro, hermano, 3 años de Pedro. Pedro, gracias por partir. Mira, allá hay otra iglesia más bonita. Mira, allá te van a recibir bien. 3 años de Pedro. Pues si fuera Pedro, Felipe, Juan, 12 cabezones, hermano, no eran geniales. 12 cabezones. El punto es que usted uno es igual. Y yo también soy un igual. Mire, mi hermano, ore por Eileen, por favor. La pobre tiene que aguantar este asunto. ¿Se imagina usted Jesús rindiéndose ante las ineptitudes de Pedro? ¿Se imagina Jesús diciendo, Pedro, no te aguanto? Si pasa eso, no pasa Pentecostés. Fue la inversión que Jesús tuvo en los 12 que hizo Pentecostés posible. Fue la inversión que tuvo en ellos que transformó, señoras y señores, transformó el mundo. Dice los Hechos que voltearon el mundo. 12 hombres voltearon el mundo, un imperio. Porque fueron discipulados por Jesús. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el discipulado que vayas a hacer, no digo que va a ser fácil. Probablemente te toque un cabezón también. Pero recuerda que tú también eres un cabezón, al igual que yo. Y Jesús tuvo paciencia. Jesús nos amó. Y usted no sabe a qué próximo Pedro usted puede estar discipulando. Usted no sabe a qué próximo Juan usted está discipulando. O de momento no tiene que ser a un Pedro, puede ser a un Josías cualquiera, que no tiene que revolucionar el mundo, sino solamente un discípulo más para Jesús. Y esto nos da el alcance de esta misión, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La frase todas naciones ha sido tema de debates entre los eruditos, porque
Hay personas que sugieren que todas las naciones tienen que ver con países geográficos, como Argentina, México, etc. Sin embargo, al parecer por los originales no está refiriéndose a países, sino a grupos étnicos. ¿Qué es un grupo étnico? De acuerdo con Lusana, grupo étnico es un grupo significativo de individuos que se percibe a sí mismo como que tiene una afinidad en común unos con otros porque comparten un lenguaje, religión, etnicidad, residencia, ocupación, casta o clase, situación o etcétera. En otras palabras, son grupos. Los de México, los de República Dominicana y dentro de México los de San Luis Potosí o los de Ocotlán o los de etcétera. O de Honduras, el pueblo de Honduras. Tegucigalpa, ¿cierto? Tegucigalpa, la capital de Tegucigalpa, ok. Etcétera, grupos. Pero independientemente de lo que pudiera significar o no, yo no creo que el tema sea aquí determinar si son naciones o grupos étnicos. Yo pienso que si llevamos todo el hilo de lo que está planteando, desde el principio está hablando de totalidades, de absolutos. Toda la gloria es para Jesús, toda la autoridad es para Jesús, todo el mundo, etc. Es decir, que lo que yo creo que está diciendo Jesús aquí es que vayamos a toda aquella persona que viva. Que vayamos a todo lugar donde Él pueda ser escuchado. En otras palabras, todas las naciones son todas las personas posibles en el mundo. Así que no se limite a que si voy a México o si voy a Honduras o si voy a El Salvador. No. Olvídese eso. Vaya y predique el evangelio. Si tiene que ir a Nunan, a no sé, vaya y predique el evangelio. ¿Por qué? Porque usted y yo, verso 8 de Hechos capítulo 1, recibiremos algo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos y hermanas, lo último de la tierra espera por nosotros. Y aunque es cierto que hay personas que creen como que Jerusalén no necesita el evangelio, créame que Jerusalén necesita el evangelio. Israel, probablemente más que cualquier otro país, necesita el evangelio. Y Judea, y Samaria, y Turquía, y donde sea que haya personas. ¿Por qué? Porque hay un momento en donde rodillas deben doblarse para dar la gloria a nuestro Dios y Salvador. Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque libro de Apocalipsis, capítulo 7, 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Hermanos y hermanas, hay un cántico que está pendiente. El cántico de la salvación es de nuestro Dios. Y esto debe generar en nosotros un sentido de responsabilidad por dos cosas: la esperanza que tenemos de nuestro final con Cristo y la responsabilidad de ser proclamadores del evangelio. Hermanos y hermanas, estamos comisionadas con una misión bajo autoridad que nos dice: hagamos discípulos. Permítame concluir. A través de este texto vemos que no solamente estamos bajo autoridad, sino que tenemos una misión clara, una misión que nos moviliza para dar a conocer a Jesús. Porque hay una profecía que tiene que cumplirse, donde
toda nación, tribu, lengua, tendremos que cantar, la salvación le pertenece a nuestro Dios. Aún ahí yo voy a cantar bonito, por la esperanza. Cantaré bonito ahí, en ese coro. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Número 1, la sumisión a la autoridad de Jesús se refleja en hacer su voluntad. Y su voluntad es clara y precisa. Id y haced discípulos a todas las naciones. Segundo, la confianza de que Dios nos va a respaldar a aquellos que vayamos y hagamos discípulos. Es decir, la autoridad de Cristo está en juego. Él fue que nos mandó y nos dijo con toda certeza que podemos ir y hacer discípulos. Por lo tanto, si aún no has dado el paso de fe, si aún estás en los bordes de la fe, hoy es el día de salvación. Hoy tú tienes la oportunidad de formar parte del coro que diremos: la salvación es del Señor. Solamente tienes que venir en arrepentimiento y fe, y Cristo te va a recibir. Pero si ya eres parte del cuerpo, toma en consideración que esta es nuestra misión. Nuestra misión es proclamar a Jesucristo, porque tenemos la responsabilidad de darle a conocer. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, oh Dios, porque tú nos das la oportunidad de formar parte de tu misión. Tú no nos necesitas. Tú lo puedes hacer como tú quieras, donde tú quieras, Señor. Pero tú nos das el privilegio de ser parte de esta gran misión. Ayúdanos a entender tu autoridad y la responsabilidad que tenemos de darte a conocer. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos.
Dios les bendiga, hermanos. Vamos ahora para ser despedidos, confiando en Dios, de que Él nos va a ayudar, ¿verdad? Para ser discípulos. Amén. Así vamos a orar. Señor, gracias por todo. Señor, ponemos nuestras vidas, Señor, en tus manos. Señor, ayúdanos a ser discípulos donde quiera que estemos. Danos el deseo, Señor, de poder hacerlo para tu gloria. Gracias por todo, Señor, que esta iglesia se pueda distinguir, Señor, por hacer discípulos, seguir el ejemplo que tú nos diste. Gracias por todo, Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Amén y amén. Así estamos despedidos, hermanos, y hagan discípulos.